Aviso. Las opiniones vertidas en este video constituyen opiniones personales de quien las emite. Se basan principalmente en la interpretación sobre sentencias emitidas por tribunales federales, por lo que no debe ser considerado como un punto de vista totalmente técnico. Se recomienda acudir a un especialista en la materia, consultar doctrina especializada o revisar directamente la fuente. Soy la licenciada Melanie Olvera y el día de hoy tenemos la compañía del maestro en Derecho Omar Joaquín Ríos Sandoval. Y bien, acompáñenme a ver cómo es que funciona de manera más sencilla el derecho mexicano. El día de hoy vamos a hablar de un tema complicado para muchas personas y es nada más y nada menos que la infidelidad. Hoy en día, las principales causas de divorcio se encuentran la violencia familiar, el abandono del hogar, pero también la infidelidad, también conocida como el adulterio, constituye una afectación hacia los sentimientos de la persona que sufrió dicha afectación. Sin embargo, ¿es posible que se pueda demandar? Y bien, es prácticamente lo que veremos el día de hoy en este episodio. Para dar respuesta a lo anterior, analizaremos una sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el Amparo Directo en Revisión 183/2017. Para entender un poco, es necesario precisar los siguientes puntos. Para demostrar que hubo un daño moral, se necesitan tres elementos. El primero de ellos es un hecho ilícito. El segundo de ellos es una afectación a los sentimientos, al honor o a la percepción que los demás tienen de uno mismo. Entre la afectación a los sentimientos y el hecho ilícito debe de haber lo que se le conoce como un nexo causal, es decir, que el hecho ilícito haya generado forzosa y necesariamente ese daño. Asimismo, cuando se acredita el daño moral, el juez determina una compensación de carácter económico. En este sentido, un hecho ilícito es todo acto o hecho que contravengan las leyes. Esto es muy distinto a una cuestión penal, que está sancionado por las leyes penales, lo que se le conoce comúnmente como delito. Un ejemplo de lo anterior es el delito de robo, que es sancionado por las leyes penales. Como se dijo, a diferencia del hecho ilícito, que solamente basta ir contra la ley. Por ejemplo, si yo voy transitando en mi vehículo y no cuento con mi tarjeta de circulación y me para una policía de tránsito, me puede sancionar administrativamente, ya sea a través de una multa y corralón, como se aplica en la Ciudad de México. Eso es un hecho ilícito. Por otra parte, la afectación a los sentimientos quiere decir que ese acto me generó sentimientos de tristeza muy profundos. Por ejemplo, supongamos que un familiar mío fallece a causa de un accidente de tránsito. Esa afectación me genera sentimientos de tristeza, dolor, aflicción y por lo mismo debe ser compensado a través de un monto de carácter económico. Por último, ¿cómo el juez puede cuantificar esta afectación a los sentimientos? Ocupa 4 parámetros. Entre los más importantes es la afectación al derecho lesionado. No es lo mismo que yo esté triste porque falleció un familiar a que yo esté triste porque falleció mi mascota. Y también se toma mucho en cuenta lo que es la capacidad económica del responsable. Si es una empresa, obviamente la capacidad económica es alta, pero si es una persona física puede disminuir dependiendo a lo que se dedique esta persona. Por lo general, si es una empresa la que genera el daño y es un daño fuerte como la pérdida de la vida de un ser querido o bien como que hayan dejado en estado de invalidez a esta persona, los montos pueden superar el $1.000.000. Pero, caso contrario, el juez tiene que analizar estos elementos para establecer una buena cuantificación económica. Ahora bien, en el presente caso, una infidelidad o adulterio, si bien se generan sentimientos de tristeza, dolor, aflicción, se puede equiparar una infidelidad a un hecho ilícito para que proceda la acción de daño moral. Para dar respuesta a esto, licenciada, ¿me apoyas con los antecedentes, por favor? Claro que sí, abogado, con mucho gusto.
Y bueno, prácticamente los antecedentes del caso fueron los siguientes. Primero, durante mucho tiempo, una mujer le fue infiel a su esposo, mismo que éste, al enterarse, le solicitó el divorcio. Posteriormente, esta misma se casa con su amante, pero dentro de lo que duró el matrimonio entre el exesposo y la exesposa, nació una niña. Esto tiempo después, al enterarse, el papá, mediante unas pruebas de ADN que se les realizó al menor, se determinó que el padre biológico no era el exesposo, sino el amante. Con motivo de lo anterior, el exesposo inició un juicio en contra de su exesposa y en contra de su amante, presentando la demanda en los tribunales de la Ciudad de México, demandando el daño moral ocasionado. Pero además de eso, aclarando que pidió el equivalente a 9 veces de lo que gana en un año por compensación del daño moral ocasionado. Después de 2 años de juicio, se dictó sentencia en el cual el juez determinó condenar a la exesposa y a su amante el pago de dicho daño moral, pero se dejó aquí la cuantificación para ejecución de sentencia, es decir, que después se determinaría cuánto sería el monto a compensar por dicho daño moral. Obviamente, inconformes, la exesposa y el amante interpusieron un recurso de apelación a los tribunales, en el cual aquí el tribunal terminó confirmar la sentencia de primera instancia, es decir, que todavía se le seguía condenando al pago a la exesposa y a su amante por dicho daño moral ocasionado. Y obviamente, inconformes con la decisión, la exesposa y el amante, fue que acudieron precisamente a los tribunales a interponer un juicio de amparo directo. En el juicio de amparo directo, tanto la exesposa como su nueva pareja, en este caso el amante, alegaron lo siguiente. En primer punto, se argumentó que la fidelidad no es un deber dentro del matrimonio. En segundo punto, que el débito carnal es una figura arcaica. ¿Qué es el débito carnal? Anteriormente se pensaba que era obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su pareja. Tanto así que si la mujer no quería, el hombre la podía obligar. Actualmente esto ya no es así. En caso de que un hombre quiera obligar a su esposa a tener relaciones sexuales, se considera como violación y es un delito sancionado por las leyes penales. También manifestaron que ser fiel atenta contra el derecho humano a la libertad sexual. Es decir, nadie me puede obligar a mí a que yo tenga o no tenga relaciones sexuales con determinada persona. Y si no me pueden obligar a que nadie me force a tener sexo, entonces yo puedo ejercer mi sexualidad como a mí mejor me plazca. El amante argumentó que en todo caso esa obligación es para los esposos, no para ese tercero en su calidad de amante. Además de que afirmó que cuando procrearon a esta niña, él desconocía que ella estaba casada. Un último punto que manifestó la ex esposa es: a mí, ¿por qué me están castigando por ser infiel? Pero a mi ex esposo no lo están castigando cuando él jamás vio por la niña y jamás tuvo una relación afectiva con ella. Sobre estos argumentos, licenciada, ¿me apoyas para saber qué resolvió el Tribunal Colegiado de Circuito? Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil con residencia en la Ciudad de México determinaron lo siguiente: que en virtud de que la infidelidad se generó cuando todavía estaba vigente el adulterio, antes del 9 de enero del año de 1990, dicha disposición era aplicable. Además, determinaron que el matrimonio es un acto voluntario entre dos personas, esto con el propósito de compartir entre los dos una vida en común. Las personas que se unen en el matrimonio es con base en sentimientos y valores,
y es que es precisamente que por ello desean compartir su vida, tanto en el ámbito sexual, económico, en el ámbito emocional, y que además de eso desean también compartir precisamente los valores y principios como lo que son el amor, la lealtad, el respeto, la igualdad y bueno, la solidaridad. Y que además determinó que existe un deber de respeto y que se manifiesta, entre otras acciones, a través de la fidelidad y que esto significa exclusividad sexual entre ellos y claro, es exigible tanto entre el esposo como para la esposa. Además, determinó que no puede entenderse válido que por no existir una norma que expresamente lo sancione, un cónyuge tenga relaciones sexuales con una persona distinta a la del matrimonio y que pues por eso viola precisamente los principios del matrimonio. Además, determinó que la infidelidad daña la relación conyugal particularmente para el que funge como víctima, además con consecuencias irreparables que deterioran y destruyen la unión matrimonial. Es precisamente que genera esa pérdida de la confianza para siempre hasta llegar a perder el amor mismo. Además, determinó que las relaciones sexuales con personas distintas del cónyuge pueden originar un desorden en la familia. Pues sí, ya que en el matrimonio puede nacer quien no sea hijo del padre en este caso, y que además la infidelidad origina una falta de respeto y que además exista desinterés y falta de amor lastimando a quien lo padece. Y a medida en la que ame a su consorte, pues lo hieren sus sentimientos. Además, determinó que con respecto del amante y de una revaloración de las pruebas se concluyó que él no tenía conocimiento de que la mujer estuviera casada en la fecha en la que nació su hija y que por lo tanto no le era exigible que se respetara el matrimonio cuando éste mismo desconocía de su existencia. Y es que bueno, aquí tenemos precisamente las dos posturas. La mujer que cometió pues la infidelidad, que alega que no se le puede obligar a ser fiel porque esto estaría atentando contra sus principios de la libertad sexual. Además, tenemos la otra opinión de los magistrados que integran el Tribunal Colegiado de Circuito, en donde señalan que aunque precisamente no exista una norma jurídica que así lo determine, la infidelidad daña el matrimonio y afecta los sentimientos de la persona perjudicada y que por ello es que debe ser sancionada esta conducta. Muy bien, ¿qué pasa cuando acudimos al amparo directo y nos es adversa la sentencia? Es decir, se dicta en contra de nuestros intereses. En ese caso existe un recurso más, el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclarando que no todo juicio puede llegar hasta la Corte. Para eso hay que cumplir determinados requisitos. El primero de ellos es que se haya alegado alguna cuestión de constitucionalidad o de derechos humanos. Y el segundo requisito es que la Corte lo considere como un asunto de importancia y trascendencia. En este caso sí aceptó el asunto. ¿Por qué? Porque consideró que se violaba un derecho humano, el derecho humano a la libertad personal o autodeterminación personal, que va mucho de la mano con la dignidad humana. Y dentro de esto viene lo que es la libertad sexual. Por eso la Corte toma este asunto. En ese sentido, primero la Corte analizó que existe el derecho humano a la libertad personal. Esto es, hay una esfera íntima de cada persona en la cual decide qué hacer con su vida. Y en ese caso el Estado no puede tener ningún tipo de injerencia. Un ejemplo de ello es esta libertad sexual. Ahora bien, en cuanto a la libertad sexual, la Corte consideró que es esta esfera íntima en la cual el Estado no me puede obligar a que tenga o no tenga relaciones sexuales con determinada persona. Tan es así que si alguien me obliga a tener relaciones sexuales,
se homologa a un delito de violación. Que el matrimonio, si bien es un contrato porque así lo manejan las leyes, se equipara más a una institución jurídica. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Un contrato se rige por las leyes, pero una institución jurídica no necesariamente se debe regir por las leyes, ya que también se debe de tomar en cuenta la voluntad de las partes. Por ejemplo, si yo tengo mi pareja en matrimonio, pero ambos somos practicantes swingers, entonces lo podemos practicar. En ese caso no hay una obligación de fidelidad y es respetado por las leyes, siempre y cuando no sea impuesto de forma obligatoria. También se señaló que antes la finalidad del matrimonio era la procreación. Sin embargo, la sociedad va evolucionando y por eso mismo se quitó este apartado. El matrimonio es la voluntad que yo tengo de unir mi vida con otra persona para un proyecto de vida. Haya o no haya hijos, ya no es necesario que haya procreación. Y por esto mismo no se puede exigir una obligación sexual o de fidelidad sexual. Que en el matrimonio sí existen deberes y obligaciones, pero hay que distinguir de los deberes patrimoniales a los deberes morales. Los patrimoniales sí se pueden exigir. Por ejemplo, si el esposo se va de la casa y él era el sustento del hogar, la mujer tiene todo el derecho de demandar la pensión alimenticia, tanto para ella que se dedicó al hogar como para sus hijos. Y si el ex esposo o la pareja no quiere cumplir con esa obligación, el juez puede ejecutar la orden para descontar la pensión alimenticia que determine. Esto es una obligación de carácter patrimonial y es exigible a la fuerza. Por el contrario, el deber de fidelidad sexual va en el ámbito moral y no se puede hacer exigible legalmente. Es decir, sería un poco ridículo que fuéramos a pedirle al juez que obligara a nuestra pareja a tener relaciones sexuales con nosotros si ella no quiere. Se insiste, esto no se puede permitir, sería tanto como equiparar a una violación. Y bueno, bajo estos argumentos, ¿qué pasa si mi pareja me fue infiel? Es que aquí la Corte señala que existen estas posibles soluciones. La primera y la más común, pues es que se solicite la demanda de divorcio. La segunda opción, que la persona que sufrió dicha infidelidad perdone los actos de la otra persona. Y tenemos la tercera opción, que es pues que quites a tu pareja del testamento. Y es que también la Corte señaló que de permitir que se pueda demandar el daño moral, solamente haría que se acrecentarían los problemas entre las parejas. Y es que de por sí ya es complicado el divorcio, y esto si le añadimos que se pueda demandar por infidelidad, pues esto solamente haría más problemática la situación entre las partes. Y sobre este punto considero que sí tiene razón, ya que obviamente si hay una infidelidad, generalmente pues la pareja afectada tiene sentimientos de odio, rencor, tristeza, ira incluso, y esto lo cual incluso puede ser transmitible a sus hijos. Por eso es importante señalar que el hecho en que te haya sido infiel tu pareja no significa que puedas prohibirle ver a sus hijos. La infidelidad no es causa para que los niños sufran. Ahora, si el divorcio fue por actos de violencia, entonces sí, que no vea a los niños, o en su caso, si los ve, que sea bajo la supervisión del tribunal. La Corte también reconoce que la vida de pareja, sea matrimonio o sea concubinato, de por sí ya es muy complicada. Surgen diferencias de opiniones, molestias, enojo, malos entendidos. Y esto tal vez podría dar lugar a que el esposo o la esposa, concubino o concubina, cometa infidelidad, pero la Corte insiste, esto no da lugar a que tú demandes por daño moral. Sin embargo, es necesario precisar que si bien no se puede demandar por daño moral por haber cometido una infidelidad, sí
en el matrimonio o concubinato se ejercen actos de violencia, ya sea física o moral, en ese caso sí se puede demandar. También otra excepción a la demanda por daño moral es que tu pareja, por haber cometido este acto de infidelidad, se haya contagiado de una enfermedad de transmisión sexual. En ese caso sí se puede demandar por daño moral, porque el hecho ilícito no es tanto en sí que te haya sido infiel, sino que te haya contagiado por una enfermedad de transmisión sexual. Por último, la infidelidad es un tema muy complicado y no podemos encontrar la solución en las leyes, pero tal vez sí la podamos encontrar desde el punto de vista de la psicología. Cuando uno sufre una infidelidad, bien lo dijo la Corte, podemos perdonar, pero hay que analizar qué fue lo que llevó a esa infidelidad. ¿Fue un desliz o fue porque en verdad ama a esa pareja y prefiere estar con ella? Es un tema muy personal de cada quien decidir si perdona o no perdona. Pero también tenemos el otro camino, que es el divorcio. Y para esto no significa que te divorcies para tomar represalias, actos de venganza en contra de tu pareja, ya que eso daña la relación familiar. Tu pareja sigue siendo el papá o la mamá de tus hijos y ellos no tienen por qué sufrir. Por eso no podemos tomar actos de venganza, porque los hijos sufren. Pero sí podemos darle otro enfoque. Lo podemos tomar como una oportunidad para rehacer nuestras vidas. Aunque tengas 30, 40, 50, 60 años, la vida no se acaba en ese momento. Puedes rehacerla. Date la oportunidad de conocer a otra persona y lleva una buena relación con tu expareja. Esto es la mejor solución. Obviamente duele y duele mucho que te hayan engañado, pero hay que ponernos a pensar, ¿por qué me duele? ¿Es por mi ego? ¿Es porque yo di todo y así me pagaron? Mejor superemos esta etapa y rehagamos nuestras vidas. Puede ser que lo que vayamos a encontrar sea mucho mejor. Muchas gracias por la explicación, maestro. Muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Y bueno, recuerden que si tienen dudas jurídicas, con mucho gusto lo pueden escribir en los comentarios de abajo y con gusto los estaremos resolviendo en videos especiales que haremos para ustedes. Queremos agradecerle también a Elizabeth Lara por sus comentarios y con gusto estaremos preparando un video especial en donde hablaremos el tema del acoso laboral y los medios legales de defensa que tenemos a nuestro alcance. Tampoco olviden ver los videos de Talafito y Maestro Talaf, en donde estaremos hablando los artículos correspondientes al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Con nosotros, tu seguridad y confianza están aseguradas. Talaf Abogados, siempre a tu lado.